Buenos días, mi nombre es Paula Sáez Álvarez, soy profesora de Derecho Mercantil en la Universidad CEU Fernando III en Sevilla, actualmente pues acreditada profesora permanente laboral, y hoy presento en este congreso la comunicación titulada Voluntary Carbon Credits y activos digitales hacia una gobernanza digital basada en derechos. En primer lugar, me gustaría, disculpen, agradecer a la Fundación en la organización de este congreso, que da tanta visibilidad a realidades que son complejas en nuestro mundo, y también pues el agradecer no solo la organización, sino también la aceptación de esta comunicación y la posible participación en dicho congreso. Así que pues nada, agradecerlo de nuevo. El objetivo de este trabajo es analizar la naturaleza jurídica de los créditos de carbono voluntarios, en lo que habitualmente en la literatura se reconoce como VCC o Verified Carbon Credits, y el objetivo es analizarlo desde la lógica, desde la perspectiva del derecho privado, y explorar su posible convergencia como activo digital, que explicaremos un poquito más adelante. Los instrumentos, los denominados créditos de carbono, se han concebido para certificar reducciones verificadas de las emisiones de gases de efecto invernadero, denominados GEI, pero que utilizaremos en nuestra ponencia como gases de efecto invernadero. Y estos instrumentos se han multiplicado a lo largo de los últimos años, debido a que realmente no existe un estándar internacional ni una regulación uniforme, y por lo tanto, naciendo de la perspectiva privada, se han apoyado en nuevos estándares y en diferentes formas de concebirlos. Por ejemplo, aunque los créditos de carbono voluntarios han permitido, de hecho, canalizar esa financiación hacia proyectos de mitigación de reducciones de efecto invernadero, como por ejemplo sería la reforestación, energías limpias, también es verdad que, como anunciábamos, esa diversidad, esa falta de armonización entre los diferentes tipos de estándares han generado algunos riesgos, como por ejemplo podrían ser la doble contabilidad, inseguridad jurídica y, por supuesto, también costes elevados de transacción entre un estándar y otro. La cuestión que estudiamos en esta comunicación es doble. Por un lado, cómo dotar de seguridad jurídica a estos instrumentos que se están desarrollando en la práctica, y por otro, cómo garantizar que esos instrumentos efectivamente contribuyan de una manera justa a soluciones de justicia climática global, y a que no generen desigualdad, sino al revés, que fomenten o bien la igualdad o bien la equidad entre los diferentes países. Bien, el origen de estos créditos de carbono, si bien analizábamos que son generados por parte de empresas y estándares privados, realmente tuvieron un origen más institucional. En primer lugar, hay que mencionar el Protocolo de Kioto de 1997, que introdujo por primera vez pues, estos mecanismos en el mercado para cumplir compromisos internacionales de reducción de emisiones de efecto invernadero. Se desarrollaron varios instrumentos, entre ellos la aplicación conjunta, el mecanismo de desarrollo limpio, que se reconoce en la práctica como MDL, o el comercio internacional de emisiones. Sin embargo, esta arquitectura, aunque estaba regulada y era supervisada por Naciones Unidas, y bien sentó las bases de comercio de derechos de emisión, también tenía importantes limitaciones. Por ejemplo, los altos costes de verificación, una burocracia que era especialmente compleja, sobre todo teniendo en cuenta que fue el de los primeros instrumentos y que los países todavía estaban comenzando a desarrollar y a familiarizarse con el tema, y también pues al final una falta de participación efectiva, sobre todo en los países del sur global. Si bien es cierto que hubo países que participaron y conllevaron algunas consecuencias positivas, lo cierto es que hubo unas desigualdades norte-sur relevantes. Este tipo de dificultades se pretendieron mejorar a través del acuerdo de 2015, del Acuerdo de París, que ya pues hoy en día casi todos conocemos, porque como anécdota personal, yo el protocolo de Kioto lo viví, pero era muy pequeña, pero el Acuerdo de París sí que realmente lo recuerdo, tuvo muchísima difusión internacional, lo cual pues fue un avance también. Y este Acuerdo de París reformuló la estructura que venía del Protocolo de Kioto, sustituyó esos compromisos tan rígidos por unas herramientas, que eran las contribuciones determinadas a nivel global,
nacional, de modo que todos los países podían contribuir dependiendo de sus capacidades. Y luego también el artículo 6 de este Acuerdo de París permitió una cooperación voluntaria entre los Estados, y de modo que la transferencia internacional de esos acuerdos de mitigación o de esos resultados de mitigación se hizo más efectiva, evitando una doble contabilidad, que era uno de los riesgos principales, pues, que también hemos mencionado al principio de la comunicación. Sin embargo, pese a los esfuerzos internacionales del Protocolo de Kioto y posteriormente el Acuerdo de París, que son los más relevantes por ser internacionales, lo cierto es que en derecho suele ocurrir, y bueno, es al final una de las características que tenemos, ¿no?, que la sociedad y el mercado van antes que la regulación. Es decir, lo habitual es que los problemas surjan en la sociedad o en el mercado, por ejemplo, en este caso, y que sea la iniciativa privada, bien de empresas, bien de particulares, la que empiece a poner soluciones. En el caso de los créditos de carbono, esto no ha sido una excepción, sino que realmente ha sido muy característico. Los mercados voluntarios de carbono que han surgido a través de empresas y organizaciones privadas son aquellos que al final han proliferado y tienen muchísima más representación a efectos prácticos de mercado que los propios del Acuerdo de París, ¿no? ¿Cómo funcionan estos mercados de carbono? Pues son los créditos de carbono voluntarios, representan 1 tonelada de dióxido de carbono reducida o eliminada, y los estándares sí que son diferentes. Hay algunos como Verra, como el Golden Standard, como el Plan Vivo, que al final son iniciativas propias y privadas, cada una diferente, y por lo tanto que se ha desarrollado de manera fragmentada. ¿Cómo interviene aquí UNIDROIT? Finalizando pues esta presentación, ¿no? La UNIDROIT es el Instituto para la Unificación del Derecho Privado Internacional. Realmente tiene un alcance global muy internacional y tiene un trabajo muy positivo. También es cierto que lo que realizan son proyectos que al final cada Estado tendrá que aplicar o no, o sobre todo las partes, que son las que suelen tenerlo más en cuenta. Desde 2023, UNIDROIT ha estado estableciendo un proyecto sobre la naturaleza jurídica de los créditos de carbono, y el último estudio realizado por ellos se debe a septiembre de 2025. Ya cuentan con un borrador de proyecto y califican expresamente los créditos de carbono como activos digitales. Entre las aportaciones más importantes de este último punto se encuentran la protección del adquirente de buena fe, la interoperabilidad entre registros, lo cual es especialmente importante para que puedan los créditos circular entre diversas plataformas, las reglas sobre cancelación de los créditos, reversión, revocación, que son cada una diferentes, y este intenta dar un marco global, y también que se reconocen los créditos de carbono como garantías reales, de modo que eso también pues, permitirá una mayor transformación, intercambio, mercado de estos créditos de carbono. ¿Cómo entender esto también con la justicia climática? Pues si bien es cierto que estos proyectos traen en muchas ocasiones beneficios locales como acceso a energía, reforestación o empleos sostenibles, la realidad es que también existen riesgos claros. Hay capturas de beneficios por las élites locales, hay conflictos de la titulación de tierras, hay también exclusión de comunidades que se quedan sin derechos de propiedad reconocidos. Por lo tanto, todavía queda un gran trabajo por hacer. Los créditos de carbono constituyen hoy un instrumento muy dinámico, pero también problemático en el sentido de la gobernanza climática. Desde la perspectiva de derecho privado, el objetivo es que se consoliden como activos digitales transferibles para internacionalizar, para unificar estas estructuras y que puedan ser utilizadas en todo el mundo, siempre que cumplan 3 condiciones fundamentales: la integridad climática, la seguridad jurídica de los créditos y sobre todo la justicia social, que los beneficios lleguen efectivamente a las comunidades que sostienen estos proyectos y no se queden en puntos intermedios. Pues hasta aquí finaliza mi intervención. Muchísimas gracias por su atención y por supuesto pues tienen mi contacto para cualquier duda o pregunta. Gracias.